Hola, mi nombre es Carol Mora y soy asesora legal en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una organización sin fines de lucro con más de 30 años de experiencia en la promoción de políticas públicas sostenibles, así como en la defensa y protección de los derechos ambientales de los ciudadanos. El día de hoy nosotros vamos a abordar el tema de actores estatales involucrados en la promoción y conservación de la infraestructura natural para la seguridad hídrica del país. Y aunque hablar de quiénes son los actores estatales que se encuentran directamente o indirectamente comprometidos con el impulso y la promoción de la infraestructura natural del país es una tarea compleja, el día de hoy nos concentraremos en identificar aquellos roles claves de las instituciones que al día de hoy tienen obligaciones legales o institucionales orientadas a la promoción de la infraestructura natural. Antes de hablar de las competencias y roles específicos de los actores estatales involucrados en los temas de infraestructura natural, es necesario conocer tres aspectos clave. Primero, la promoción y la conservación de la infraestructura natural, al ser un tema evidentemente transversal, requiere el involucramiento a todos los niveles. Es una tarea multisectorial, es decir, no solamente es una tarea que involucra a un ministerio en específico, sino que involucra a distintos sectores dependiendo del tipo de política pública o del tipo de acción que se vaya a implementar, así como es una tarea multinivel, en tanto involucra no solamente a las entidades del gobierno nacional, sino que muchas de las acciones recaen fuertemente en aquellas competencias y en aquellas funciones y roles estratégicos que deben asumir los gobiernos regionales y, por qué no, los gobiernos locales, siendo las elecciones regionales y locales 2018 una excelente oportunidad para demandar compromisos explícitos orientados a la promoción y escalamiento hacia un enfoque de infraestructura natural como país. Segundo, existen diversas formas de intervenir favorablemente en la promoción de acciones de infraestructura natural. Ello involucra desde aspectos mucho más políticos, como la aprobación de políticas públicas explícitas que reconozcan esta visión común como país de escalar hacia un enfoque de infraestructura natural, hacia acciones mucho más concretas, como la formulación de proyectos de inversión pública orientados a la implementación de buenas prácticas de infraestructura natural. Finalmente, es necesario reconocer que la transversalidad de la infraestructura natural demanda como país que podamos orientar y trabajar en una política nacional multisectorial sobre infraestructura natural a fin de no solamente vincular voluntariamente a las entidades del Estado, sino establecer reglas de juego comunes que puedan articular las distintas intervenciones de los actores. Como ya lo hemos adelantado, el enfoque transversal de la infraestructura natural demanda un involucramiento multisectorial y multinivel de distintas entidades del Estado. A continuación, vamos a repasar cuáles son los roles estratégicos de las autoridades que hasta la fecha se encuentran vinculadas directa e indirectamente hacia la construcción de una visión y hoja de ruta común sobre infraestructura natural en el país. Veremos también que existen entidades que, aunque a la fecha no se encuentran involucradas, podrían mostrar intereses y beneficios positivos en la medida que la continuidad de sus actividades económicas dependen directamente de las acciones de conservación y uso sostenible del recurso hídrico. Empecemos así con el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector de la gestión ambiental en el país y que se encuentra a cargo de la gestión y de la identificación de los ecosistemas frágiles del país, tales como los humedales y bofedales, cuya conservación resulta vital para contribuir a la seguridad hídrica y a la gestión anticipada ante la ocurrencia de eventos naturales extremos vinculados al agua. El Ministerio del Ambiente también tiene a su cargo el diseño, regulación, promoción de políticas y normas para el desarrollo e implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que ustedes pudieron revisar en la sesión pasada. En ese sentido,
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene a su cargo la incorporación progresiva de inversiones bajo la modalidad de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en los planes de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a su cargo. El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento además tiene un rol importante en la definición de la brecha de inversión en el sector saneamiento, estableciendo cuáles son los niveles de población urbana y rural sin acceso al servicio de agua potable, sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición del recurso hídrico, lo que genera a su vez una importancia de acciones de promoción, de conservación, a través de infraestructura natural para poder atender estas demandas en cuanto a servicios públicos. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, tiene a su cargo aprobar oportunamente las tarifas de los servicios de saneamiento aplicables por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento o EPS, que incluirán en sus tarifas los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Es importante saber que la SUNAS es quien establece las condiciones para el aprovechamiento de los fondos recaudados por retribución de servicios ecosistémicos y se encuentra a cargo de supervisar que las empresadoras prestadoras de servicios de saneamiento a lo largo del país ejecuten los fondos para los fines que han sido recaudados. Es decir, que las acciones de conservación de las fuentes naturales de agua que aseguren la disponibilidad hídrica y brindan servicios ecosistémicos hidrológicos sean financiadas a través de estos incrementos tarifarios que se encuentran aprobados por la propia SUNAS. A la fecha, 23 empresas prestadoras de servicios de saneamiento ya encuentran con esta modalidad de financiamiento para la conservación de estas fuentes naturales de agua. El ANA, la Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector de la gestión integrada de los recursos hídricos del país y por lo tanto tiene una presencia inminente en todo el proceso de promoción de infraestructura natural para seguridad hídrica. La Autoridad Nacional del Agua es la entidad encargada de proteger el agua, de establecer mecanismos de conservación y protección de sus fuentes, de determinar el otorgamiento de derechos de uso de agua agrícolas, poblacionales, energéticos, entre otros. Asimismo, está a cargo de establecer las acciones permitidas y de proteger los ecosistemas y los bienes naturales asociados al agua. La ANA es una autoridad que actúa a través de sus autoridades administrativas del agua y a través de las autoridades locales del agua, por lo que tiene una presencia importante a nivel del territorio del país. Los consejos de recursos hídricos de cuenca, que son una modalidad muy específica, son instancias colectivas que agrupan a distintas entidades del Estado del ámbito de una cuenca y que han sido creados con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos geográficos. ¿Por qué son muy importantes los consejos de cuenca? Porque en el seno de estos consejos de cuenca se encuentran integrados por actores vinculados a la gestión del agua. Se encuentran involucrados los gobiernos regionales, la propia Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales, los colegios profesionales, las universidades, los usuarios agrarios, las comunidades, los usuarios no agrarios y otros actores como comunidades campesinas que también y comunidades indígenas que se encuentran involucrados directa o indirectamente en la gestión de la cuenca. Los consejos de recursos hídricos de cuenca son un espacio de concertación, un espacio de planificación y un espacio de coordinación para tomar decisiones acertadas sobre la mejor forma de gestionar y manejar las cuencas, así como definir cuáles van a ser las intervenciones y los proyectos a ser implementados para mejorar la eficiencia de estos consejos de cuenca y de las cuencas en general. El instrumento que orienta el trabajo de los consejos de cuenca son los planes de gestión de recursos hídricos. El MEF nos llamaría la atención que una institución como el MEF puede estar involucrado en un proceso o en decisiones de este tipo. Sin embargo, el MEF ha asumido y seguirá asumiendo un rol protagónico en la formulación y en el establecimiento de lineamientos claros
para promover la formulación de proyectos de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, por lo cual el MEF tiene la tarea de asegurar y de contribuir a garantizar el financiamiento público de acciones orientadas a la conservación y promoción de la infraestructura natural. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si bien no se han establecido a nivel legal acciones concretas y directas de cómo podría estar este ministerio vinculado a la promoción de la infraestructura natural, lo cierto es que a la fecha sí tenemos como país un plan de acción de género y cambio climático que establece acciones específicas de adaptación y de mitigación y relaciona directamente el rol de la mujer en las acciones de conservación de las cuencas. En ese sentido, consideramos que las políticas y planes que se seguirán trabajando en pro de promover acciones de infraestructura natural tienen que reconocer el rol específico de la mujer y su relación con el recurso agua, así como asegurar un involucramiento real de la mujer, disminuyendo cualquier brecha de desigualdad en aquellos procesos de toma de decisiones desde los más primarios hasta aquellos muchos más complejos que se puedan ser adoptados en relación al tema agua. Un tercer actor a nivel ministerial que podría estar involucrado, como ya lo adelanté, en la gestión del recurso hídrico y por lo tanto en la promoción de acciones de infraestructura natural es el Ministerio de Energía y Minas. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas tiene a su cargo sus sectores estratégicos como son el de electricidad y el de minería. Y consideramos como proyecto que debería existir una importante responsabilidad de los sectores de proteger, conservar, recuperar y usar sosteniblemente el recurso natural y los servicios ecosistémicos derivados de este recurso, en la medida que de dichas acciones de conservación dependerá la continuidad y eficiencia de la actividad económica. Por lo que, al igual como se ha explicado en el sector saneamiento, actualmente las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las EPS, han asumido un compromiso a través del incremento tarifario de asumir un porcentaje para que se pueda destinar a las acciones de conservación de las fuentes naturales, es tarea también y deben explorarse las alternativas necesarias para que otros actores que utilizan el recurso hídrico puedan establecer algún nivel de compromiso sobre la conservación de las fuentes naturales que proveen el recurso hídrico. El Ministerio de Agricultura, además de ser el sector que alberga a la Autoridad Nacional del Agua, tiene compromisos específicos vinculados al sector agrícola, como por ejemplo la promoción de eficiencia tecnológica en los sistemas de riego y la disminución de la huella hídrica en el sector agrario, que actualmente demanda el 80% de la demanda total del recurso hídrico, así como la prevención de contaminación por sustancias químicas durante los procesos productivos. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, actualmente en un proceso de elecciones para una nueva gestión hasta el 2022, tienen un importante rol en atención a la cercanía de los gobiernos regionales a las cuencas donde se desarrollan las actividades y donde se encuentran los ecosistemas. La tarea de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales es fundamental en las acciones de conservación de ecosistemas estratégicos, así como en la identificación de zonas críticas y zonas de riesgo para la atención de eventos climáticos extremos. Los gobiernos regionales también pueden formular e implementar proyectos de inversión asociados a acciones de recuperación de ecosistemas o de reforestación y de recuperación de la cobertura vegetal, que también es una buena práctica de infraestructura natural. Finalmente, tenemos que los gobiernos regionales asumen la presidencia de los consejos de recursos hídricos de cuenca, que como ya lo hemos explicado son los espacios de concertación y coordinación descentralizados más importantes de una cuenca. Por lo tanto, los gobiernos regionales tienen el rol de liderar la planificación y gestión integrada de las cuencas a este nivel.
Finalmente, el CERFOR, el organismo que en coordinación con el Ministerio del Ambiente tiene a su cargo la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación. A su vez, el CERFOR aprueba la lista sectorial de ecosistemas frágiles, que nos van a servir como un primer paso para asignar reales acciones de protección jurídica a estos tipos de ecosistemas que tienen directa vinculación con el aseguramiento y la protección de las fuentes naturales de agua. Como vemos, dependiendo del tipo de buena práctica de infraestructura natural o del tipo de intervención que se quiera conseguir a nivel de financiamiento, de protección jurídica, a nivel de coordinación y de trabajo multisectorial, existen distintas autoridades que se pueden llegar a involucrar, por lo cual es clave establecer una visión común de lo que queremos como país para lograr la infraestructura natural y para escalar como país hacia esta nueva mirada de invertir y de proteger aquellos atributos y valores que nos otorga la propia naturaleza, cuyas soluciones se encuentran en este ámbito. Como vemos, los esfuerzos estatales son fundamentales para escalar como país hacia un nuevo enfoque de promoción de la infraestructura natural. Esto no es una tarea o un trabajo exclusivo de un ministerio o de un sector en específico. Sin embargo, estos esfuerzos también tienen un aliado importante, las propias comunidades locales. Los esfuerzos a nivel de políticas públicas, de financiamiento o de implementación de proyectos deben estar orientados a brindar sostenibilidad a los esfuerzos de las propias comunidades en relación a sus acciones de recuperación, conservación, difusión y utilización de sus prácticas tradicionales y conocimientos ancestrales acumulados, de manera que éstas gocen de niveles de sostenibilidad financiera, sostenibilidad legal, sostenibilidad de la tenencia de la tierra, entre otras acciones que les permitan una continuidad en el tiempo. Finalmente, el sector privado es un aliado estratégico también a través de la implementación de sus propios mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos o también de la implementación de recursos privados de forma voluntaria, ya que si bien las acciones de este sector están orientadas a generar beneficios directos a sus actividades económicas, lo cierto es que sus intervenciones pueden contribuir directamente a la generación de beneficios ambientales, sociales y económicos comunes. Y entonces, ¿qué tipo de acciones favorables se requieren para escalar como Estado hacia un enfoque de infraestructura natural? Tenemos desde la aprobación de políticas públicas explícitas, que además de una política única sobre el enfoque de infraestructura natural, pueden implicar la adopción de políticas públicas sectoriales, nacionales o regionales que reconozcan este enfoque y establezcan indicadores y estrategias orientadas a la promoción de la infraestructura natural. Así tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, los planes de restauración y reforestación nacionales, el Plan de Adaptación de Cambio Climático, la política de género, el Plan de Género, entre otros instrumentos a nivel de políticas públicas que pueden ser el marco conceptual y establecer los objetivos de política que ya nos permitan aterrizar acciones mucho más concretas. Obviamente, la implementación de mecanismos de protección legal a ecosistemas estratégicos, a zonas específicas donde se realizan actividades de protección y de conservación de las fuentes naturales de agua, así como la promoción de acciones de conservación y restauración a través de programas y proyectos de inversión públicas, así como a nivel comunal. Un desafío importante tiene que ver con el financiamiento para la implementación de proyectos y la reducción de cualquier obstáculo o cuello de botella que impida la movilización de fondos públicos para poder implementar proyectos vinculados a diversidad biológica y servicios ecosistémicos. La implementación de incentivos financieros y tributarios para asegurar buenas prácticas de infraestructura natural y asegurar su institucionalidad. Finalmente, y no menos importante, está relacionado el tema de la sensibilización y el rol de asistencia técnica que tiene el Estado para asegurar la sostenibilidad de buenas prácticas de infraestructura natural en comunidades y en gobiernos regionales y locales. Así,
Para asegurar la conservación de la infraestructura natural nacional, para la seguridad hídrica, necesitamos acciones complementarias y colaborativas por parte del Estado a todos los niveles. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta o comentario no duden en escribirme a cmora@spda.org.pe. Hasta otra oportunidad.